Bueno, pues yo os voy a dar un poco la comunicación del estudio, el humilde estudio de investigación que hemos realizado de hábitos de exposición solar en corredores de fondo. Y lo que voy a hacerlo en la forma que habitualmente estoy acostumbrado, que es a través del formato de una comunicación científica, un poco para que tenga la estructura de comunicación. Es algo patente que si nos vamos a un paseo marítimo, desde hace una serie de años, vemos que cada vez más hay una serie de gente, de locos, que nos solían llamar, de gente que salimos a cualquier hora a correr. Eso es algo totalmente manifiesto y salimos por la noche, por la tarde, pero también hay un montón de gente que no tiene otra forma de entrenar que al mediodía. Yo creo que es algo que se ha ido viendo con el tiempo. Pero también hay estudios de investigación que están evidenciando de que desde hace una serie de años, aquí os muestro un estudio del año 2006 en Inglaterra, donde valoraban a través de una encuesta que el 41% de los hombres habían referido tener una práctica habitual deportiva y el 34% de las mujeres. Y en España, hace unos poquitos años, en el 2012, también se presentó un estudio de investigación, también a través de encuestas, desde el año 2000 al 2010, y en el último corte, la mitad de la población masculina, estamos siempre hablando de adultos, realizaban alguna práctica deportiva y un tercio de las mujeres. Ahí se ve algo que las mujeres no tienen tanto tiempo para practicar deporte. Bueno, es muy importante hablar siempre de la práctica del running, de correr, tiene una serie de efectos positivos patentes. En el año 2015, hace poquito, pues se publicó un gran estudio, un metaanálisis, hablando sobre los efectos que tiene correr en aquellas personas que están arrancando, que inicialmente eran personas inactivas, y la comparaban con personas que no realizan ningún tipo de actividad física. Y entre los efectos positivos, el más directo, el primero, es directamente en el peso. Pero luego se valoraron una serie de parámetros y se contrastó una mejora en parámetros cardiorrespiratorios, en control del perfil lipídico, lo que siempre hablamos de colesterol, HDL, LDL. Y lo mejor de todo es que en la comparación con las personas que no corrían, que no tenían ningún hábito deportivo, había una mejora de un 40% en el riesgo de mortalidad, lo cual es algo bastante sorprendente. Por contra, en el mismo estudio se valoraban una serie de efectos adversos y he destacado dos. Por un lado, los medios de comunicación estaréis acostumbrados a ver de vez en cuando alguna nota de prensa indicando que alguien ha fallecido durante la práctica de la carrera. Eso realmente es un evento adverso muy raro. Aquí habían calculado que de cada 10 millones de corredores, solamente 4 fallecían en la práctica de la carrera. Pero lo que sí es más importante que el tema de las lesiones, sobre todo en las personas que se están iniciando durante el primer año de competición, pues se estiman que de cada 1000 horas de exposición hay unas 30 lesiones. Por lo que nos compete de la campaña, se ha comentado previamente, pues se ha asociado a través de evidencia científica, es bastante publicado, que en las prácticas deportivas al aire libre hay primero un fotoenvejecimiento de la piel y consecuentemente mayor riesgo de cáncer de piel, vasos celulares y sobre todo lo que nos importa, el malo, el melanoma maligno cutáneo, es el que tenemos que tener en cuenta. Con todo ello, pues valoramos que en la campaña que los corredores, en este caso corredores de fondo, son una población de riesgo que debemos valorar. Y siempre que realizamos un estudio de investigación, lo primero que debemos valorar es la fotografía de cuáles son los hábitos de exposición solar que tienen este perfil poblacional. Y por ello os estoy presentando este pequeño estudio. La metodología, voy a ser bastante breve, no os preocupéis. La metodología es a partir de un estudio transversal descriptivo, eso es una fotografía. Y en esa fotografía lo que nos hemos ido a las carreras más cercanas que teníamos 2 pruebas de fondo en el mes de septiembre, la media maratón de Fuengirola y la media maratón de Marbella. Media maratón son 21 kilómetros, una distancia que es de fondo y bastante intensa. Lo que hicimos es, a todas las personas inscritas en la media maratón, llegamos a través de ellos a partir de la bolsa del corredor. Les dimos tanto una muestra, material informativo de la campaña,
junto con un enlace web con nuestra encuesta, una encuesta que tenemos validada. El enlace a partir de una herramienta que se llama SurveyMonkey, y con ese enlace web ellos a través del ordenador, de su tablet o desde un smartphone pueden acceder a la encuesta. Esta encuesta tiene una serie de apartados, características básicas en cuanto a características sociodemográficas, color de piel y fototipos. También le preguntamos un poco de referencia a la experiencia como investigador, porque dentro de los que se apuntan a una media maratón hay un pool de corredores. Y luego lo que nos interesaba en sí, por un lado cuáles son los hábitos de exposición solar. La variable principal resultado que tenemos es la presencia de quemadura solar, que es la variable que va a influir más en tener un futuro, poder desarrollar un cáncer de piel. Cuáles eran sus prácticas de protección solar, actitudes y conocimientos. Un poco la fotografía de cuáles son los hábitos de esos corredores. Bueno, pues fuimos capaces de llegar, yo creo que a un número bastante considerable de corredores de fondo, a 292 encuestados, y un perfil eran adultos, unos 40 años, y la mayoría, 4 de cada 5 eran hombres. Una cuota bastante interesante de nacionalidad extranjera, un 15%, y 1 de cada 3 tenía el color de piel claro, muy clara. Respecto al perfil como corredor, la mayoría había completado en el último año al menos una carrera popular de 10 o más kilómetros, lo cual ya es una carrera bastante intensa, se puede considerar una carrera de fondo. Y luego la tirada media que había realizado en el último año, la tirada más extensa, que los que solemos correr siempre nos fijamos alguna meta, era de 28 kilómetros, lo cual es una cifra bastante considerable. Y esa cifra no me he equivocado. En una sola tirada había 2 personas que habían corrido 215 kilómetros. Hay una carrera en Cataluña que tiene esa distancia. Esa carrera más se celebra son 2 días completos corriendo. Una barbaridad. Entonces, lo que voy a presentar es los resultados. He intentado sintetizar los resultados principales. Por un lado, hemos hallado que nuestros corredores estaban más de 30 días al año exponiéndose al sol en actividades deportivas. Y ellos mismos, también de interés, que también realizaban prácticas de baño. La mitad estaban más de 30 días exponiéndose al sol en actividades de baño, piscina, playa, lo cual es está sumando tanto la carga de exposición como corredor como bañista. Nuestra variable principal, la quemadura solar, nosotros le preguntamos si esa persona en el último año había tenido una quemadura solar, un enrojecimiento de la piel. Y la mitad de los corredores referían tener una, lo cual es algo bastante considerable, y sobre todo si lo comparamos con estudios previos que hemos realizado en la campaña de fotoprotección. En un estudio publicado recientemente, pero que es de hace un par de años, la recogida de datos, el 41% de los profesionales sanitarios encuestados referían tener una quemadura solar. El mismo perfil poblacional, son población adulta y tienen menos quemaduras solares que los corredores. Y lo que es más llamativo es que en un estudio de hace 3-4 años, publicado también en la actualidad, también realizado en bañistas de nuestra comunidad, en los bañistas 1 de cada 4 refería tener una quemadura solar. Por eso, la anterior diapositiva es muy interesante en cuanto que el corredor está sumando su actividad de exposición como corredor y también como bañista. Por eso, posiblemente se explica esa diferencia tan grande, prácticamente del doble. En cuanto a las prácticas de protección solar, he puesto una fotografía del arranque de la media maratón de Fuengirola. No se ve muy bien, pero sí se puede valorar, por un lado, que las cremas no vamos a poder verlo, pero muchos de los corredores llevaban gafas de sol. Ellos referían que era una práctica habitual, 2 de cada 3 corredores llevar las gafas de sol, y también el uso de las cremas de fotoprotección. Por contra, obviamente llevar ropa de manga larga, pantalón, en la práctica deportiva es difícil. Esa no la vamos a tener en cuenta, 1 de cada 10 solamente la referían. Pero mucho más importante es el tema del uso del sombrero y gorra. Si veis en la imagen, prácticamente muy poquita gente lleva la gorra, que es lo que se suele utilizar.
y de hecho lo refirieron 1 de cada 3. Es anecdótico que muchos dicen que llevan la gorra, pero lo que llevan realmente es una visera, que la visera sigue dando la exposición solar en la cabeza, lo cual es un error. Por eso queríamos destacarlo. El otro apartado, ponemos un apartado de grado de acuerdo en cuanto a diferentes actitudes frente a la exposición solar. Yo he querido reflejar 3 de ellas que yo considero interesantes. Por un lado, la mitad refieren que están de acuerdo con que les gusta tomar el sol, lo cual es una contradicción con el segundo punto. Prácticamente la mayoría indican que le preocupa el riesgo de tener cáncer de piel. Si estoy moreno, posiblemente voy a tener más riesgo de tener cáncer de piel y son actitudes que son contradictorias. Y finalmente, pese a las malas prácticas que hemos hallado, 3 de cada 4 refieren que es fácil protegerse del sol. Entonces, tienen actitudes que pueden ser positivas, pero tienen malos hábitos. Y finalmente, le pasamos un test de conocimiento que son 10 ítems, son afirmaciones, que algunas de ellas son afirmativas, son verdaderas o falsas, y de ellas la tasa media que hemos encontrado es de 7,1 puntos, que se puede decir que una puntuación notable. Pero aquí buscamos la excelencia y queremos que haya un sobresaliente, que haya un 10. Y de los 10 ítems valorados, destaca que hay 2 que fallan bastante, fallan un montón. Por un lado, usar crema fotoprotectora es la forma más adecuada de protegerse del sol y prevenir el cáncer de piel, es una de las prácticas que hay que llevar a cabo, pero eso no es verdad. Hay más formas para poder protegerse de mejor. Sobre todo, evitar las horas centrales del día, ponerse la sombra, esas son las fundamentales, y como la crema como uso de pantalla. Y luego, aun siendo verdadera, la ropa oscura protege del sol más que la ropa clara, pues solamente 1 de cada 5 lo acertaba. Aquí hay mucho mito y ha habido una baja tasa de conocimiento. He sido bastante rápido y os doy un poco las conclusiones de todo lo que hemos visto. Por un lado, hemos hallado una intensa exposición al sol en nuestros corredores de fondo, muy intensa, y la mitad refieren quemarse. Por otro lado, lo más llamativo de todo es que, pese a ser una medida de protección bastante fácil de utilizar, ponerse la gorra legionaria para correr realmente es un engorro. Porque tú vas corriendo y te va dando en el cuello y vas sudando, es difícil. Pero qué menos de llevar tu gorra, una gorra que las gorras que venden en cualquier sitio son bastante buenas y filtran el sudor, eso que menos que llevarlo. Siempre te va a proteger al menos la cara. Y es la medida física que deberían todos utilizar de forma, junto con las gafas de sol, porque siempre es donde te va a estar dando los rayos solares. Y finalmente, hemos encontrado actitudes que son contradictorias y unos conocimientos que, aunque notables, son mejorables. Por todo ello, pensamos que en el futuro lo que deberemos de realizar futuras intervenciones educativas en este perfil de individuos. Corredores que ya habéis visto son corredores que se machacan. Muchas gracias.